Entonces, como yo he notado que normalmente uno le dificulta estos parciales, o le dificulta o le queda difícil es porque uno no tiene muy claros los conceptos, ¿cierto? Entonces, a medida que yo voy a ir resolviendo los ejercicios, les voy como explicando los conceptos y les voy haciendo preguntas a ver si ustedes me están entendiendo. Entonces, resulta que la ecuación de onda, vamos a hablar de la ecuación de onda, o sea, vamos a ver la parte matemática de la ecuación de onda. Entonces resulta que la ecuación de onda es una vaina y una ecuación diferencial de segundo orden compleja, y como sé que algunos no han visto ecuaciones diferenciales, entonces uno dice ecuación de onda, ¿cierto? Es cuando tú te vas a Wikipedia, en cualquier parte, listo, uno encuentra un montón de información, listo. No pensemos ahorita en la ecuación de onda porque a veces tienden a confundirse. La ecuación de onda es una ecuación diferencial. Entonces cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales, se van a dar cuenta que uno propone una solución para esa ecuación de onda. Una de tantas soluciones que tenemos es de esta famosa ecuación, que nosotros la llamamos E igual a epsilon 0. Bueno, esto es una letra griega. ¿Cómo se llama? ¿Alguno me puede decir? ¿Cómo se llama esta letra griega? Epsilon. Ok, bueno, epsilon yo tengo entendido que es esta de acá. Esa no es como sí o algo así. Sí, es una letra que se llama, le vamos a decir como sí. Entonces yo les digo sí es igual a sí sub 0. Ok, entonces se pronuncia como sí, algo así. Bueno, no voy a entrar ahorita en detalle, pero la voy a decir como sí. Sí es igual a sí sub 0, ¿cierto? Por el seno de kx menos omega t. Listo. Entonces, esta ecuación es una solución particular a esa ecuación general que yo les dije que es la ecuación de onda. Y esta ecuación particular de acá, ¿cómo se va a llamar? Si han estudiado, los escucho. ¿Cómo se llama esta ecuación? Se llama la ecuación de una onda viajera. Ok, hasta ahí vamos. Entonces, en un caso particular, esta se llama la ecuación de una onda viajera, que a su vez es una onda armónica. ¿Qué quiere decir armónica? Pues que es periódica en el tiempo, se va volviendo como que va oscilando y siempre va tomando el mismo valor. O sea, va oscilando en el mismo valor, ¿cierto? Como lo hacen las funciones seno y las funciones coseno. Y esta onda tiene algo muy particular y es que se transmite hacia la derecha. Entonces recordemos que las ondas se propagan en una dirección, ¿cierto? Yo puedo decir, esta onda se está propagando hacia la derecha, o puedo decir, esta onda se está propagando hacia la izquierda, o se está propagando hacia arriba, o se está propagando en una dirección de un vector en el espacio, por ejemplo. Pero también yo digo en qué dirección está oscilando. Ok, y esto es lo más importante. Porque recordemos que es una onda. Alguien que me diga que es una onda. Una perturbación del medio. Muy bien, es una perturbación. Entonces,
es una perturbación. ¿Qué es una onda? Es una perturbación. Onda es una perturbación. ¿Y cómo denotamos esa perturbación? La denotamos con esta letra que yo les acabo de decir. Sí. Esto va a ser una perturbación. ¿Ok? Que si esa perturbación está en el eje X, que si está en el eje Y, no me importa. En general es una perturbación. Y esa perturbación es como si estuviera algo que está oscilando alrededor de una posición de equilibrio. Entonces, si este es el punto de equilibrio, es así que va a ser. Esta letra sí que va a ser. Entonces va a ser como una perturbación, ¿cierto? Una perturbación alrededor de la posición de equilibrio. Entonces, si ustedes piensan en una masa con un resorte, ahí habría una perturbación. ¿Por qué? Porque hay una perturbación, algo que se está moviendo, que está oscilando alrededor de una posición de equilibrio. Entonces va y viene, va y viene. Ah, pero también podría ser vertical, ¿cierto? Entonces, este sí, es como le dijo el compañero, es una perturbación, o también le llaman como el desplazamiento. El desplazamiento de la perturbación alrededor de la posición de equilibrio. Sí, sí, vamos como, me van entendiendo más o menos la idea. Sí, claro. Oh, bien. Entonces, esta onda viajera, cuando tiene aquí el signo menos, esta onda se propaga ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Entonces esta va para la derecha. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos sí igual a si sub 0 seno de k x más omega t, esto decimos que es una onda que se propaga ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Miren que parece como un poquito contradictorio. Si tiene un signo menos, se propaga hacia la derecha, pero si tiene un signo más, va para la izquierda. Asumiendo que el sistema de referencia que uno toma es este en la dirección X y la perturbación está en el eje vertical de sub 0. Entonces, bueno, conclusión de esto que les acabo de dar, de esta carreta que les acabo de dar, miren, estas son dos ecuaciones de dos ondas viajeras. Si tiene signo menos, se propaga hacia la derecha. Si tiene signo más, se propaga hacia la izquierda en un sistema de referencia. Hasta ahí vamos, ¿sí o qué? Sí, claro. Listo. Entonces, bueno, hagamos un dibujito porque uno entiende mejor las cosas con un dibujo. Entonces, pilas, pues acá. Yo les voy a colocar como el sistema de referencia. Porque las ondas las representamos con funciones senos y cosenos. Entonces, miren, vamos a dibujar una onda. Pues como les dije, la idea de este taller es que ustedes me entiendan bien cómo se representa matemáticamente esa onda. Entonces, ¿qué vamos a representar en este eje? Vamos a representar el desplazamiento alrededor de la posición de equilibrio. Ok. Y aquí vamos a graficar en el eje X. Entonces una onda en general la podemos representar con una función seno y coseno.
Por ejemplo, vamos a dibujar la función seno. Y viene por aquí. Bueno, ustedes me disculparán mi pulso, pero se entiende más o menos la idea. Bueno, esto queda un poquito, pero esperen, yo les hago un poquito más. Aquí. Entonces, aquí. Esto es medio ciclo. Luego vamos con otro medio ciclo. Y aquí otro medio ciclo. Listo. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Entonces, la amplitud de ese desplazamiento lo vamos a llamar, o la amplitud máxima que toma, la vamos a llamar epsilon 0. ¿Quién es epsilon 0? Es la amplitud máxima a lo largo de la posición de equilibrio. Ok. Vamos a llamar, ¿cómo se llama la distancia entre este pico de acá y este pico de acá? Longitud de onda. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a llamar la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia entre un pico y un pico, o también la distancia entre un valle y otro valle. Listo. Longitud de onda. Bien. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, uno podría decir, bueno, después de tanto, en cierta posición, perdón, entonces uno podría hablar, digamos, aquí hay un desplazamiento, ¿cierto? Porque yo mediría una distancia desde el centro, desde la posición de equilibrio, y esta la llamaría así. Miren que no le coloco el C sub 0. Pero miren, eso va a oscilar en un punto máximo que va a ser E sub 0 y menos E sub 0. Entonces, ¿por qué usamos funciones trigonométricas? ¿Por qué usamos la función seno? Porque si ustedes recuerdan rápidamente la función seno, así, esta sí me quedó más bonita. Entonces, la función seno, ¿qué va a tomar? Si decimos el seno de x, por ejemplo, entonces aquí vamos a llamar x, y aquí vamos el valor que toma la función y. Entonces, ¿cuál función es esta? Es la función y igual a seno de x. Entonces, ¿qué valores toma la función seno de x en y? A ver si se acuerdan. ¿Entre Menos qué valores? uno. Muy bien, entonces la función seno y coseno, siempre las funciones seno y coseno van a estar oscilando entre menos 1 y 1. Entonces esta es la función seno, entonces nosotros decimos, bueno, x, el x es el argumento, que en este caso lo vamos a llamar el ángulo. Entonces x va a ir desde, aquí empieza en 0, por aquí llega a pi medios, ¿cierto? Este punto aquí es pi medios, luego llega a pi, y luego llega a 2pi. ¿Sí? Entonces aquí tenemos pi medios, pi, por aquí en este otro punto está ¿quién? 3 pi medios. Entonces miren que siempre va a oscilar entre un valor entre 1 y menos 1. Perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando la función vale pi medios, ¿cuánto vale el seno? 1. Pero cuando vale pi, ¿cuánto vale la función en y? 0. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos ya con esta función es que si tú la multiplicas por 5, o sea, si ya tienes y igual a 5, seno de x, ya la función no va a oscilar entre 1 y menos 1, sino tú dices entre cuánto, por entre 5 y menos 5, entonces la función ya va a ser como una cosa así. Entonces miren que por eso
en este caso de la función que yo les mostré al inicio, esta va a ser la amplitud. Entonces miren, así vamos ya construyendo la función. Entonces voy a borrar aquí esto para que... Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Yo en este gráfico se supone que sí, no va como hasta arriba y la amplitud no sería como hasta donde llegue más alta la onda. ¿Hasta dónde llegue más alta qué, perdón? La onda, o sea, se supone que desde la posición de equilibrio hasta el punto más alto, esa no sería la amplitud. Esa sería la amplitud. Esa sería la Ah, amplitud del desplazamiento alrededor de esa posición de equilibrio. O sería la amplitud de la oscilación, por decirlo así. es que como ahí sí no está como puesto hasta arriba del todo. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En esta de acá? Sí, Mira que acá, esto es E. E en general, mira que no le pongo de sub cero. Pero yo digo acá que la amplitud va a ir desde 0 hasta el sub 0. Mira que la onda siempre va oscilando entre ese valor. Donde sub 0, ¿quién es? Es el campo de desplazamiento máximo desde la posición de equilibrio. ok, tendría sentido. Listo. Entonces, esperen, yo corro esto por aquí. Entonces ahí ya empezamos a desmenuzar esta onda, porque para una onda viajera que se mueve hacia la derecha, con una velocidad de propagación que la vamos a llamar v. ¿V qué es? Velocidad de propagación. Ojo, y en esto quiero que me pongan mucha atención. Ok. Realmente aquí lo que estamos graficando es un desplazamiento en función de la posición y del tiempo. Ok, esto no quiere decir que este desplazamiento siempre sea perpendicular a la dirección de propagación. O sea, cuando yo les digo una onda viajero, de esta forma, E igual a E sub 0, seno de K X menos omega T. Este desplazamiento puede ir tanto en el eje vertical, o sea, de arriba hacia abajo, como de izquierda a derecha. Solo que lo que estamos aquí usando es una representación. Estamos usando una representación para decir que a medida que transcurre el tiempo y nos vamos moviendo en la posición, ¿qué ocurre? Ese valor va oscilando entre un valor máximo y mínimo. Pero no estoy diciendo que esto es como si fuera una cuerda en la que esto está subiendo y bajando. ¿Me hago entender? Porque yo también podría estar representando una onda de sonido en la que va oscilando de esta forma, de izquierda a derecha, y se va propagando en esta dirección. Entonces esto es algo más general. Ya ahorita lo vamos a ir aterrizando a los problemas. Entonces, conclusión. Esta ya dijimos es la amplitud máxima de ese desplazamiento. Este es obviamente pues el tiempo. ¿Esto qué es? Esto es la posición. Este K Buenos que días. sí, dime. Eh, Qué pena, ¿cuál es que es su nombre? Lo Juan olvidé. Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel, le pregunto, pues si uno hiciera como la comparación en lo que va sucediendo en la circunferencia, pues unitaria, o sea que esa amplitud sería que el radio de la circunferencia. Mm, Pues sí, pero ¿tú te refieres a la circunferencia por la cual salen las funciones seno y coseno o qué? sí, pues yo tengo entendido que esta, pues que la onda
De hecho, es lo que acabaste de decir. em, o sea, no es que sea una función pues, de una sola variable, sino que es en función de la posición y del tiempo, ¿cierto? Pero Ujú. como estamos hablando de, pues porque hay problemas en los que uno más o menos le empiezan a hablar. Sí, bueno, lo de la circunferencia Entonces, no nos metamos por ahí, porque listo. eso tiene que ver, pues la circunferencia está relacionada con las funciones seno y coseno, ¿sí o qué? Y se construyen a partir de una circunferencia que va de alguna manera girando. Pero no nos metamos por allá, simplemente veámoslo como que, ¿qué es una onda? Es una perturbación que la llamamos sí. ¿Y de quién depende? Depende de la posición y depende del tiempo. Entonces, por eso tú dices que esa amplitud o ese desplazamiento, sí, esa perturbación, es que es una función de la posición y del tiempo. O sea, es una función que depende de dos variables. ¿Y cómo la estamos representando? Mira, con una función armónica, en este caso tomamos la función seno, y acá aparece la posición y aparece el tiempo. ¿Qué será W? ¿Quién me dice que es W? Entonces seguimos Frecuencia aquí. angular, ¿no? Frecuencia. Entonces W es lo que se conoce como la frecuencia angular. Y si ustedes se acuerdan de los cursos de mecánica, la frecuencia angular se define también como 2pi. ¿Por quién? Por la frecuencia. ¿Cómo le llaman ustedes a la frecuencia de la onda? ¿F o nu? ¿Cuál les gusta más? O sea, me refiero a frecuencia como qué tan frecuente se está repitiendo la onda. ¿Qué tan pegados están los picos o los valles? ¿Cómo le llaman ustedes? F. F. ¿Cómo le llamamos para que aquí en adelante tengamos F? F. ¿Les gusta más F? Listo, pues entonces llamémosle a esto F. Entonces de aquí en adelante solo vamos a manejar F para referirnos a quién. A la frecuencia de la onda. 2pi por la frecuencia. Entonces la frecuencia angular, ¿qué es? Es 2pi por la frecuencia, donde F es la frecuencia. ¿Es la frecuencia de quién? De la onda. Y cuando hablamos de frecuencia es que tan seguido se repite esa perturbación, ¿sí o qué? Entonces, una onda de alta frecuencia, ¿quién es? Pues es esta misma. ¿Por qué? Porque está completando un ciclo más rápido, está haciendo un ciclo tras de otro muy rápido. Si tomamos el mismo intervalo de tiempo, por ejemplo, ¿cuál es una onda de baja frecuencia? Pues sería a la misma amplitud más o menos, esto sería una baja frecuencia. Miren que aquí esta longitud de onda, llamémosla longitud de onda 1, y esta de aquí llamémosla longitud de onda 2. Miren que vemos que esta longitud de onda 1 es mucho mayor que la longitud de onda 2. Entonces, frecuencias altas, frecuencias bajitas. Ya tenemos una idea de lo que es la frecuencia de la onda, ¿ok? Entonces, de alguna manera esa frecuencia, miren que está conectada con la longitud de la onda. ¿Alguien me dice cómo se relaciona la frecuencia con la longitud de la onda? Pues me imagino que si la frecuencia es mayor, la longitud de onda va a ser menor. Entonces son inversamente proporcionales, ¿sí o qué? Sí, Mi compañera dice, si esta longitud de onda es más pequeña, la frecuencia es mayor. Entonces, se relacionan de esta manera. Yo digo que la velocidad, ¿esta es quién? ¿La velocidad de quién? De propagación. Exacto. La velocidad de propagación es igual a la longitud de onda
por la frecuencia. Entonces vamos a pasar a la siguiente página porque esta ya se me está saturando. Velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esto siempre se cumple, esto es para toda onda. No importa que sea onda electromagnética, que sea onda longitudinal, que sea onda transversal, esto se cumple para toda onda. O sea que esta ecuacióncita tienen que aprenderse. Velocidad de propagación es lambda por la frecuencia, listo. O sea que la frecuencia, como les dije, despejando, la frecuencia es ¿quién? Es la velocidad de propagación sobre la longitud de onda. Entonces aquí ya estamos diciendo, mira, son inversamente proporcionales. Si esta longitud de onda aumenta, ¿qué ocurre con la frecuencia? Disminuye. Pero si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta. Entonces la frecuencia está conectada con la longitud de onda. Listo, hasta ahí vamos, todo claro. Listo, definimos frecuencia. La frecuencia en qué unidades se mide. Esto es, velocidad es ¿quién? Metros por segundo. Sobre longitud de onda está en metros. Entonces, ¿esto qué nos da? Esto nos da metros por segundo y arriba metros. Entonces, metros se va con metros. La frecuencia está en segundos a la menos 1 o la llamamos también hertz. La frecuencia se mide en hertz. ¿La velocidad en qué? Pues aquí en metros por segundo. ¿La frecuencia angular en qué unidades se mediría? Ay, por segundo. 2pi, ¿qué es? Entonces esto decimos tiene unidades de radianes. ¿Y la frecuencia qué unidades tiene? Hertz, ¿cierto? Entonces, la frecuencia tiene unidades decimos radianes por segundo a la menos 1. O radian por hertz. Listo, eso es para que vayan aterrizando cuando empecemos a hacer cálculos y vayan viendo las unidades. Ahora, ¿qué se les ocurre? Este desplazamiento, ¿en qué unidades estará? Si estamos hablando de un desplazamiento alrededor de una posición de equilibrio, ¿en qué lo mediríamos? Juan, perdón, una pregunta. Se supone que la velocidad de propagación también es en metros sobre segundo. Sí, la velocidad de propagación también es metros por segundo, porque tú dices, bueno, la onda recorre 80 kilómetros en un segundo, por ejemplo. ¿Cuánta distancia está recorriendo, cierto? Desde que sale la fuente, ¿cuál es la velocidad con la que está recorriendo cierta distancia en cantidad de tiempo? Ok, gracias. Siempre que me hablen de velocidad de propagación o velocidad en general es distancia por unidad de tiempo, o sea, en el sistema internacional en metros por segundo. Chicos, ¿qué unidad tendrá esto que definimos como perturbación o amplitud o campo de desplazamiento? ¿Qué se les ocurre? Metros. Muy bien, entonces esto va a tener unidades de metros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un desplazamiento alrededor de una posición de equilibrio. Ya tenemos X está en metros, ¿cierto? Este tiempo pues está en segundos. Ya dijimos, la frecuencia angular, esta W que está acá, es radianes por segundo a la menos 1. Ya dijimos, esta amplitud también estará en metros, ¿cierto? Metros. Y K, que no lo hemos dicho, el número K, se conoce como ¿quién? Se llama el número de onda, muy importante.
Y el número k lo vamos a definir como ¿quién? Como k es igual a 2pi sobre lambda. Y este número k, recordemos, es el que me da la dirección de propagación de la onda. ¿Qué unidades tiene? Metros a la menos. Exacto, porque arriba tendríamos radianes, 2pi radianes. Los radianes son adimensionales, o sea, el radian no tiene unidad de metros, ni de segundos, ni de nada. ¿Pero en qué se mide? Radianes, porque yo meto el valor de 2pi y 3pi radianes sobre metro. De las unidades va a ser radianes por... perdón que ya están con los tamales aquí. Tiene unidades de radianes por metros a la menos 1. O radian. Juan, pero ¿qué significa el número de onda? Pues me representa qué. El número de onda me representa... A ver, ¿cómo le decimos? El número de onda me representa... Me dice como... A ver, miremos la ecuación. Número de onda. Ok. Aquí la frecuencia angular está asociada con la frecuencia, ¿cierto? La oscilación. El número de onda me da la relación. Primero me dice la dirección en la que se propaga la onda, ¿cierto? Y me está diciendo como... ¿cómo te diría? Ah, qué buena pregunta. No sé. No sé en este momento. O sea, sí lo sé, pero no sabía cómo explicarlo en este momento. Podríamos decir que sería la frecuencia espacial de la onda. ¿Sí? El número de onda. Usted acaba de decir algo como que la dirección. O sea, Sí. Sí, porque es que, bueno, aquí estamos haciendo que la dirección de propagación solo está en esta dirección, miren, hacia la derecha, estamos en una dimensión. Pero ¿qué ocurre? Que podemos tener que el número de onda se puede representar como un vector, donde va a tener una componente kx en la dirección y, más una componente ky en la dirección j, más kz. Ok, entonces en general, este número de onda ya no es, en una dimensión ya no es un número de onda, sino ya lo llamamos el vector de onda. Y me dice en qué dirección se está propagando la onda. Para una dimensión, pues uno dice que simplemente el número de onda es 2pi sobre lambda. Y como acabo de preguntar el compañero, esto me da como una idea de la frecuencia espacial de la onda. Ah, ¿cómo así frecuencia espacial? Entonces me dice, a medida que pasa la longitud de onda, ¿qué tanto se está repitiendo esa perturbación? Recordemos que una onda tiene como una frecuencia en el tiempo, ¿cierto? Que es asociada ¿a quién? Al periodo, ¿cierto? Al periodo y a la frecuencia angular. Pero el número de onda me dice más bien es como qué tanto se está repitiendo esa oscilación en el espacio. Ya lo vamos a aterrizar como a ejemplos porque así se vuelve como un poquito abstracto, pero me hablas de la frecuencia espacial de la onda y lo más importante es que me da la dirección de propagación. Listo. Ya tenemos todos los ingredientes sobre la mesa, ¿cierto? Ya sabemos que es K, ya sabemos que es omega,
ya sabemos que es el tiempo, o sea, ya sabemos que t es el tiempo, ya sabemos que x es la posición, y ya sabemos que y sub 0 son esos desplazamientos o amplitud alrededor de la posición de equilibrio. Hasta ahí es claro, chicos. Claro. Todo claro. Listo. Entonces ahí entra otra característica importante, que es la fase de la onda. Fase de la onda. ¿Ya habían escuchado ese término? Fase de la onda. Entonces la fase de la onda la vamos a representar con la letra phi mayúscula. ¿Y qué vamos a decir que es ¿quién me dice qué es la fase de la onda? ¿Qué será la fase de la onda? Yo había entendido como así de forma general que era como dónde empezaba la onda, pero la verdad nunca lo entendí bien, ese concepto. Ujú. La fase de la onda, sí, es un poquito abstracto. De hecho, en el libro de Alzate, de Héctor Alzate de Física de Ondas, definen la fase de la onda como el argumento de la función seno cuando su coeficiente es positivo. Ok. Entonces, si tenemos esta ecuación, si tenemos, por ejemplo, esta ecuación, la de la onda viajera, es 0 seno de k x menos omega t. ¿Cuál sería la fase en este caso? Entonces, es el argumento de la función. Recuérdense que la función seno, el argumento es lo que se come la función seno. Entonces, ¿qué se come la función seno? Esta cosa que le llamamos el argumento y lo denotamos por phi. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar la fase de la onda. Perdón, pero esa definición decía el argumento de la función seno cuando qué. Cuando el coeficiente es positivo. O sea, cuando esto es mayor que 0. Esto que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rápido. Un ejemplo rápido. El argumento de esto Pues cuando es... la amplitud. señor, dime. Entonces, por ejemplo, miren que acá este coeficiente, todo esto es positivo. Ok, aquí no le estoy poniendo un signo menos ni nada. Todo esto es positivo. Y este es el argumento de la función seno. Entonces esta de acá es la fase. Ok. Ok, entonces aquí se está cumpliendo que kx menos omega t es mayor que 0. Listo, porque si esto fuera menor que 0, yo podría decir como que esto es positivo porque kx en este caso es mayor que omega t. Sí. Si omega t fuera mayor, yo diría como menos kx
¿cierto? Menos omega t en magnitud. No, bueno, no nos enredemos aquí con estos signos. Simplemente tomemos que el argumento de la onda va a ser cuando todo esto es positivo y lo vamos a llamar la fase de la onda. Entonces, por ejemplo, como hay funciones que también te las pueden dar no en términos de seno, sino por ejemplo en términos de coseno, yo te digo, por ejemplo, mira la siguiente función. Yo te digo, esta función, epsilon 0, perdón, psi sub 0, es igual 0, sí, es igual a psi sub 0 coseno de k x menos omega t. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la fase de la onda? Habría que convertirla a función seno para poder hacer la fase. Exacto, entonces mira, decimos, es el argumento de la función seno, cuando este es positivo, cuando el coeficiente es positivo. Entonces, como aquí tenemos una función coseno, ¿qué tenemos que hacer? Expresar ese coseno en términos de la función seno. Y recordemos que las funciones coseno, mira, están desfasadas, ¿cierto? Uno dice que esta es la función seno, ¿ok? Esta es la función seno, seno del ángulo. ¿Y cómo iría la función coseno? Entonces ella empieza desde acá. Y esta va a ser la función coseno. Entonces miren que acá este valor, ¿cuánto vale? Aquí decimos que vale pi medio, ¿cierto? En este punto. Pi medios. Aquí se supone que ahí coinciden, esto se llama... bueno, esperen porque es que hay dos... pero lo usamos más bonito. Para que me entiendan eso del desfase. Que esto va a ser muy importante cuando vayan a ver interferencia y otros conceptos. Entonces, recordemos aquí. Tenemos la función seno. Vamos a dibujarla. Y acá termina en 2pi. Este punto es 2pi. 2pi. Esto va a ser la mitad, aquí va a ser pi. Por aquí va a estar el punto pi medios. Y por aquí va a estar el punto 3 pi medios. Y por otro lado la función coseno, ¿cómo viene? Entonces, ambas van a terminar en 2pi. Por aquí. Ambas empiezan en... tienen un ciclo de 2pi. ¿Cómo va esta función? Aquí así. Estamos dibujando la función coseno. Llega acá. Y aquí hace esto. Entonces, ¿quién es la rojita? Esta es la función coseno de alfa. Y la azul es seno de alfa. Entonces miremos que, por ejemplo, si yo me paro en un punto, ¿cuánto es el desfase? Miren, el desfase, por ejemplo, de aquí, ¿cuánto es? Es de pi medios, ¿cierto? Entre este y este, el desfase, ¿cuánto es? Pi medios. Entonces, siempre las funciones coseno y seno tienen una diferencia de más o menos pi medios. Ok, entonces, de matemáticas, si yo quiero pasar de la función coseno a la función seno, ¿yo qué hago? Utilizo una identidad que se llama la suma de ángulos. Ok, tú dices el coseno, en general, el coseno de alfa
el coseno de alfa menos beta, ¿cuánto vale? Chicos, ¿sí se acuerdan de esa identidad? ¿No era el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por seno de beta? Igual al coseno de quién? Coseno de alfa. ¿Qué me decías? Coseno de beta. Sí. No sé si es menos o más. Creo que es menos seno de alfa por seno de beta. Entonces verifiquemos. Esas son identidades. Coseno de alfa. Se llama la identidad de suma de ángulo. Ok, aquí está. En general, para que se la aprendan y la guarden, yo sé que les va a servir en algún momento de este curso. En general, vamos a copiarla acá. Esto va a ser, vamos a decirlo, en general, coseno de alfa más o menos beta. En general. ¿Esto quién va a ser? Va a ser coseno de alfa, ¿cierto? Por el coseno de beta. Aquí va a ser menos más seno de alfa por el seno de beta. Entonces, ¿por qué en general? Mira, si yo aquí estoy sumando, o sea, si tomamos coseno, bueno, tomemos restando, coseno de alfa menos beta. Entonces, si aquí tomo más, aquí tomo menos. Pero si aquí tomo menos, aquí tomo más. Entonces sería coseno de alfa por coseno de beta. Como aquí tome menos, aquí voy a tomar más. Más seno de alfa por el seno de beta. Ah, perfecto. Entonces, mira que acá nosotros a este lo llamamos alfa y a este lo llamamos beta. Entonces, si queremos expresar este coseno de alfa menos beta, lo podemos expresar como el producto de coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa coseno de beta. Ok, entonces esto sale un poquito largo. Nos va a quedar sí igual a... Ah, bueno, estamos cambiando la función coseno. Entonces, coseno de alfa menos beta, ¿quién va a ser? Coseno de alfa menos beta. Dijimos, es coseno de alfa por coseno de beta por... Coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa por seno de beta. Listo. Entonces, coseno de kx menos omega t, ¿quién es? Coseno de kx menos omega t, ¿quién es? Alfa es kx y beta es omega t, entonces esto sería coseno de kx por el coseno de omega t, ¿cierto? Más el seno de alfa, pero alfa ¿quién es? Seno de kx por el seno de omega t. Ok. Ok, bueno, no chicos, aquí me metí por un lado que no era, qué pena. Esperen. Chicos, sí, bueno, qué pena. Entonces, retomemos, ¿qué decía yo? Aquí tenemos que pasarle esto de función coseno a la función seno. Ustedes van a aplicar esta identidad. Finalmente,
no lo voy a poner a demostrar porque pues es un álgebra ahí un poco larguita, pero básicamente lo que yo quiero mostrarles es que esta función epsilon 0 coseno de kx menos omega t va a ser equivalente ¿a quién? A la función sí, igual a psi sub 0 seno de k de kx menos omega t más pi medios. Ok, entonces, ¿por qué ocurre esto? Miren, porque si yo quiero pasar de la función seno a la función coseno, yo sumo o resto pi medios, que es el desfase entre las dos ondas. Entonces, si te dan función coseno de kx menos omega t y tú quieres pasarlo a función seno, simplemente ¿qué haces? Le sumas pi medios. Y la fase, en este caso, realmente, ¿cuál sería? La fase sería kx menos omega t más pi medios. ¿Por qué? Porque es el argumento de la función seno cuando esto es positivo. Miren que acá la amplitud es positiva. Si por ejemplo me hubieran dado sí igual a menos psi sub 0 seno de kx menos omega t, yo te digo ¿cuál es la fase? Ah, bueno, esto se puede escribir como psi sub 0 seno de kx menos omega t más o menos pi. Entonces, la fase realmente ¿cuál va a ser? Va a ser esta de acá, pi. Pi es la fase. Sí, es más o menos claro esta idea que les pongo acá, o tienen dudas, chicos. Recuerden que las funciones no son funciones periódicas, entonces cada función pi se va repitiendo. Entonces, que yo le coloque aquí un menos, esto traducido a meterlo dentro de la función argumento es sumarle o restarle pi. Ok, bueno, hagamos un ejemplo ya para ver la situación. Entonces, por ejemplo, miren esta de acá. Me dicen, una onda sinusoidal viaja en la dirección x positiva. Ya se la están imaginando. Viaja en la dirección x positiva con una amplitud de 15 centímetros. Nos dicen la longitud de onda es de 40 centímetros y la frecuencia es de 8 Hz. Entonces me están preguntando cuánto vale K, cuánto vale el número de onda, cuánto vale el periodo de la onda, cuánto vale la frecuencia angular, y esta última pregunta que me hacen es ¿cuál es la velocidad de propagación, cierto? ¿Cuál es la velocidad de propagación? Nos dicen cuál es la fase de la onda, nos preguntan cuál es la fase. Y por último, escriba la velocidad de perturbación de la onda.
Listo. ¿Se entiende más o menos el problema, chicos? ¿Todo les queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué nos están diciendo? Nos están dando este ejercicio. Tenemos que construir esa ecuación matemática que representa esa onda y tenemos que hallar el número de onda, el periodo, la frecuencia angular, la velocidad de propagación, la fase y la velocidad de perturbación de la onda. ¿Es claro? ¿O tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda. Pues Cuéntame. con lo anterior, Sí, dice que más o menos, pues en la diapositiva anterior, eso. sí. Ese más o menos significa que pues, hay unas veces que hay que sumarlo y otras restarlo, o que puedo usar cualquiera de las opciones. Eso quiere decir que puedes usar cualquiera de las dos. Que si le sumas pi o le restas pi a esta fase, o sea, al término que tienes acá, te va a dar equivalente ¿a quién? A tener el menos por fuera de kx menos omega t. Ok, recuerda que este menos hace referencia, este menos lo que hace referencia es a la amplitud. Entonces, ¿qué es menos de sub 0? A cuando la onda está en el punto bajito. ¿Sí? Entonces este signo menos es como, bueno, tienes una amplitud de 5, pero si la multiplicas por menos, ¿qué nos da? Entonces nos da menos 5. Pero tener este menos adentro es lo mismo que tener kx menos omega t, le sumes o le restas pi. Miren, acá en el libro de Alonso, halle la fase de la onda de desplazamiento. Bueno, aquí utilizan la función, el primer ejercicio, por si lo quieren comprobar, de esta, que escribir coseno en lugar de seno equivale a un cambio en la fase de pi medios. Y la otra es que si tenemos el sub 0, seno de kx menos omega t, esto es lo mismo que tener epsilon 0 seno de kx menos omega t más o menos pi. Concluimos que escribir menos antes de la amplitud equivale a un cambio en la fase de más o menos pi. Sí, eso es. Entonces lo que te digo, tener el menos acá es lo mismo que tener la fase kx menos omega t más o menos pi. Entonces si le sumas o le restas pi, te da lo mismo. Estas dos cosas son equivalentes. ¿Sí te queda un poco más claro? Ya con el ejemplo vamos a verlo. Es que eso así Sí, parece como muy abstracto. Así uno lo ve y lo siente como muy abstracto, ¿cierto? Porque no lo aterriza a algo físico. Entonces ya vamos a pensar en el problema. Listo, entonces, ¿qué información importante, quién me puede decir? ¿Qué podemos sacar de acá? Del texto. De lo que nos dice el problema. La onda es como función seno. Exactamente, mira, ya me están diciendo que me están hablando de sinusoidal, entonces ya me están hablando de una función seno. Seno de cualquier argumento, seno de alfa. ¿En qué dirección se está propagando? A la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Si tomamos un sistema de referencia positivo hacia la derecha, entonces ya sabemos que la función se mueve hacia la derecha, o sea que vamos a representarla de esta más o menos de esta manera. Epsilon 0, seno de quién? De kx más o menos, y estamos asumiendo positivo hacia la derecha. Menos. menos. Bien, menos. Ojo con este signo. Si yo asumo positivo hacia la derecha, entonces aquí va a ser de la forma kx menos omega t. Si usted la coloca al revés, ya se tiró el ejercicio, porque ya está representando es una onda que va en la dirección contraria. ¿Qué más nos dicen importante? Mira, nos dicen, la amplitud es de 15 centímetros. Entonces, ¿esto quién vendría siendo?
E sub 0. ¿Sí lo ven? No ven, E sub 0, porque E sub 0 es la amplitud máxima de la onda. ¿Qué más cosa importante nos dicen? Nos dan la longitud de onda y nos dan la frecuencia. Entonces, lo primero que nos dicen, ¿cuánto vale el número de onda? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuánto vale K? Y sobre 0.4. ¿Pi sobre qué? 0.4. Bueno, ahí ya reemplazaste los valores. Entonces recordemos que el número de onda simplemente es 2pi sobre la longitud de onda. Ok, pero para este caso va a ser 2pi y la longitud de onda, ¿cuánto vale? 40 centímetros. Longitud de onda 40 centímetros. Pero si pasamos eso a metros, recuerden que vamos a utilizar el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuántos 40 centímetros a metros? 0.4 metros. Entonces, ¿cuánto te da eso, compañero? Da 5 pi. 2pi sobre 0.4 te da 5pi. Sí. ¿5pi qué? Manzanas, naranjas. Metros a la menos 1. Entonces, radianes por metros a la menos 1. Listo. Entonces vamos a guardar este resultado por aquí. 5pi radianes por metro a la menos 1. Recuerden que nuestro objetivo final es construir la ecuación matemática que nos va a representar esa onda en cualquier posición y en cualquier tiempo. O sea, esta es la que queremos construir. Porque te va a decir, a tal tiempo tal, la perturbación es tal. A tal posición tal, la perturbación es tal. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos hallar K, necesitamos hallar omega y vamos a hallarlo todo. Vamos a hallar todo lo que nos dice. Listo, ya hallamos K. Ahora, ¿cómo hallamos el periodo? ¿Cuánto vale el periodo? Entonces, ¿uno cómo El empieza? inverso de la frecuencia. Un octavo. Exacto. Uno empieza desde lo más fácil. ¿Qué es el periodo? Ah, el periodo es el inverso de la frecuencia. Ok. ¿Y qué es la frecuencia de una onda? ¿Qué es la frecuencia de una onda? Entonces nosotros decíamos, la frecuencia yo la puedo escribir en términos de la longitud de onda, ¿cierto? Yo puedo decir que la velocidad de propagación es igual a lambda por la frecuencia. Ok, pero yo conozco la velocidad de propagación. No, ¿cierto? De hecho, mira que está dentro de una de las incógnitas. Entonces, yo no podría utilizar esta ecuación porque no conozco la velocidad. Es otra incógnita. Entonces, tengo que buscar otra expresión que me relacione la velocidad. Ya habíamos dicho que el número de onda 2pi por lambda también se puede escribir como el número de onda también se puede escribir como 2pi por quién. 2pi por la frecuencia, ¿cierto? O de alguna manera el periodo también se puede, la frecuencia se puede escribir, perdón, la frecuencia se puede escribir como el inverso del periodo, o sea, 1 sobre el periodo.
Entonces, el número de onda también se puede escribir como 2pi sobre el periodo. ¿Sí o no? Sí, claro. A ver, estoy verificando aquí que no se ponga No, mal. no, pero esa sería la frecuencia angular. La de 2pi sobre el periodo. Acá, espera, 2pi, es que tengo aquí la dudita, ¿es 2pi por la frecuencia o 2pi por la frecuencia angular? Ahí ¿Sí? habría que dividirla por la velocidad. La 2pi por la frecuencia sobre velocidad. Ahí sí quedaría el número de onda. A ver, habíamos dicho que 2pi era lambda, ¿cierto? Y velocidad es igual a lambda por la frecuencia, ¿cierto? Entonces, lambda, ¿qué es? Lambda es la velocidad sobre la frecuencia. Ok, pero la frecuencia, no, espérate. Es que esto está en la definición, se me olvidó. ¿Cuánto vale K? K en términos, ¿es 2pi por la frecuencia angular o 2pi por la frecuencia? Eso es una bobadita ahí. En las ecuaciones cuando definimos aquí, Entonces casi puede ser 2pi por la frecuencia. es que me hicieron dudar acá un momentico, espérate. ¿Cómo definen K? El número K sí, lambda es igual a 2pi sobre K. Aquí está, mira. La frecuencia, ok. Habría que hacer la conexión. ¿Se conectan por quién? Por medio de lambda. Ujú. Frecuencia angular es B por K. A ver, vamos a hacerlo con calma. Listo. Listo. Ahí se pueden conectar las tres cosas. Supongamos que yo no me acuerdo de la ecuación de K, pero vamos a ver que se conecta. Yo lo que sé es que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Sí o qué? ¿Y qué sé? Originalmente sé que K es igual a 2pi sobre lambda. Ok, entonces, ¿qué es la frecuencia angular? La frecuencia angular es 2pi por f. ¿Y qué era f? Decimos, velocidad de propagación es igual a lambda por la frecuencia. Entonces, la frecuencia es igual a ¿quién? A velocidad sobre lambda. Entonces, 2pi por velocidad por lambda. Listo. Muy bien. Esto salimos de la frecuencia angular. Entonces la frecuencia angular va a ser ¿quién? 2pi sobre lambda, pero ¿quién es 2pi sobre lambda? Es K. O sea que la frecuencia angular se puede escribir como K por la velocidad de propagación. Conclusión, si yo hallo la velocidad de propagación, ¿la conozco? No, todavía no, es una de las incógnitas. Pero ¿qué más información me da el problema? Ah, ya. Ah, es que la frecuencia, qué tonto. Sí, mira, la frecuencia me la da. La frecuencia es conocida. Entonces, si la frecuencia es conocida, ¿qué ocurre? La reemplazo acá y hallo W. Entonces W también es conocido, que es la frecuencia angular. Ahora, ¿cómo hallamos K? ¿Cómo hallamos K?
K desconocido. Y ya conozco la frecuencia angular, entonces puedo hallar la velocidad de propagación. Ya. Sí, me hice entender. Vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Sí, sí. No les voy a entender. Es que yo no me acordaba que era lo que yo conocía. La frecuencia era conocida, yo la estaba tomando como una incógnita. Vamos a hacerlo con calma, ¿no? Ya me dan la frecuencia. ¿La frecuencia cuánto me dice? El problema me dice, la frecuencia es de 8 Hz. Frecuencia es 8 Hz. Y como ustedes me dijeron, ¿el periodo qué es? El periodo es el inverso de la frecuencia. O sea que el periodo 1 sobre 8 segundos a la menos 1 es lo mismo que tener 8 segundos. Entonces, segundo punto, ¿cuánto vale el periodo? 8 segundos. Pero es Hertz. No, la frecuencia es Hertz. No, recuerda que la frecuencia es la que está en Hz. ¿Qué es 8 Hz? Es 8 segundos a la menos 1, mira. Aquí está. Como lo paso al numerador, ¿cómo va a quedar el periodo? Queda 8 segundos. Recuérdate que periodo Pero no hablamos... sabía que Hertz era segundo a la menos uno. Perfecto. Dale. Ahí, esa es la idea, que ustedes vayan solucionando esas dudas. Entonces, ¿el periodo en qué se mide? En tiempo. Mientras que la frecuencia se mide en qué? En oscilaciones por un número de tiempo, que es Hertz. Pero este periodo no sería 1/8 segundos. Sí, qué pena, sí. Qué pena, era para ver si estaban concentrados. Sí, mujer, tienes toda la razón. Aquí, esto es 1/8 y lo que pasamos para arriba era el segundo, entonces listo. ¿Cuánto nos da el periodo? 8 segundos. Listo, ya hallamos la respuesta B. No es 1/8 de segundo. 0.125. 1/8 de segundo, esto te da, ¿qué? 0.125 segundos. Sí, qué pena, muchachos, hay uno que se desconcentra. Listo, ya hallamos el número de onda, ya hallamos el periodo. Ahora, ¿cómo hallamos la frecuencia angular? Entonces hay varias formas que lo podemos hallar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la frecuencia angular es igual a ¿quién? A 2pi por la frecuencia. Sí, mira que la pusimos desde el comienzo. Desde el comienzo la habíamos puesto. ¿Quién es la frecuencia angular? Es 2pi por la frecuencia. Entonces ya tenemos la frecuencia. Entonces esto va a ser 2pi por 1/8 de segundo, ¿cierto? Perdón, por 8. La frecuencia dijimos que es 8 segundos a la menos 1 Hz. Entonces la frecuencia angular, ¿cuánto nos va a dar? 8 por 2, 16. 16 pi, ¿qué? Radianes por segundo a la menos 1. Entonces la frecuencia angular también es conocida. 16 pi radianes por segundo a la menos 1. Listo, chicos. Ya hallamos el tercero. Ahora, ¿cuál es la velocidad de propagación? Que yo ya me había adelantado ahorita porque estaba ahí como bailando bailando con las ecuaciones. ¿Cómo llamo la velocidad de propagación? Entonces hay varias formas, mira. Desde el comienzo dijimos la velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. Entonces ya la conocemos. Ya la conocemos. Velocidad
de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. La longitud de onda ya la habíamos hallado, ¿cierto? Dijimos era, ni siquiera la hallamos, el problema ya nos la daba, nos dice es de 40 centímetros, o sea 0.4 metros. Entonces 0.4 metros por la frecuencia que era de 8 Hz, o por decirlo 8 segundos a la menos 1. Entonces, ¿esto qué es? 0.4 por 8. 3,2 metros por segundo. Muy bien, 3,2 metros segundo a la menos 1 es lo mismo que decir 3.2 metros por segundo. Listo, esta es la velocidad con la que se va a ir propagando esa perturbación a medida que se mueva en la dirección X. Entonces, esta es en magnitud, ¿cierto? En magnitud. O sea, esto es rapidez. Pero si la tratamos como vector, decimos que tomando este sistema de referencia, X, Y, si la onda se está propagando en esta dirección, decimos que es 3.2 metros por segundo en la dirección positiva y esto como vector velocidad. Listo. Vector velocidad y esto de acá como rapidez de propagación. O sea que si se mm, pues Sí, si la dime. propagación fuera a la izquierda, eso daría con menos 3,2. Sí, si fuera realmente hacia la izquierda como vector, te daría en la dirección menos i. Sí, tienes toda la razón. Pero como aquí estábamos hablando era de rapidez, ¿cierto? Porque mira que yo tomo es magnitudes. Longitud de onda, frecuencia. Listo. Ahora yo rapidez. Si ya la quiero ver como un vector en mi plano cartesiano, sería este vector que va hacia la derecha en la dirección positiva i. Ok, hasta ahí vamos todos claros. ¿Alguno tiene una duda? ¿Un comentario? Entonces hay que saber qué es lo que me está dando el problema y qué es lo que yo tengo que hallar. Miren que ahorita yo me puse a dar vueltas porque estaba buscando una variable que ya conocía, la frecuencia. Entonces yo iba a seguir dando vueltas ahí porque no iba a hallar, pues, iba a utilizar la incógnita para hallar la incógnita. No. ¿Qué más nos falta? Miren, dicen ya tenemos la velocidad de propagación, ahora nos piden la fase. ¿Y cuál es la fase? Decimos, es el argumento de la función seno. Ah, ok. Entonces miren que como nuestro objetivo inicial era construir esta función, mira, ya la podemos construir. Ya tenemos k, tenemos omega y listo. Entonces, ¿cómo va a quedar la función? Va a quedar epsilon, que depende de la posición y el tiempo, va a ser igual a psi sub 0 seno de kx menos omega t. Ah, pero ¿cuánto valía E sub 0? Sí, sub 0, ¿cuánto valía? Nos dicen, una de las sinusoidales baja en la dirección x positiva y con una amplitud de 15 centímetros. O sea que epsilon 0, psi sub 0 vale 15 centímetros. Si lo pasamos a metros, ¿cuánto nos da? 0.15 metros, ¿sí o qué? Entonces tú vas a poner aquí 0.15. 0.15. Ok, metros. Era sinusoidal. Ah, perfecto. Entonces represento con la función 6.
¿Cuánto valía acá? 2pi sobre lambda, que en esto nos dio 5pi radianes por metros a la menos 1. Entonces tú pones acá 5pi radianes por segundo a la menos 1. Multiplicado por una posición X. Ah, listo. La posición X, pues una posición X. Menos la Metro a la frecuencia. menos 1. Pusiste segundos. Ah, era metros, perdón. Sí, sí. Gracias. Metros a la menos 1. Ok. Menos omega, pero omega ya lo habíamos hallado. ¿Cuánto nos dio? 16pi radianes segundo a la menos 1. Menos 16pi radianes segundo a la menos 1. Multiplicado por ¿quién? Por un tiempo t. Entonces, chicos, hemos encontrado la ecuación de una onda viajera que tiene amplitud 15 metros, 0.15 metros, que tiene una frecuencia angular de 16pi radianes segundo a la menos 1 y que tiene un número de onda de 5pi radianes metro a la menos 1. Entonces, a ti te podrían preguntar, bueno, ¿cuánto vale esa amplitud cuando han transcurrido 15 segundos y está en la posición de 80 metros? Entonces, como tú ya conoces la expresión de esa onda viajera, que se va a ir propagando en el espacio-tiempo, ¿cierto? ¿Tú qué vas a saber? Que cuando esté en la posición de 80 metros, por ejemplo acá, y hayan transcurrido, ¿cuánto les dije? 15 segundos, ustedes pueden saber cuánto vale la amplitud en ese punto. Ok, entonces digamos que dio por acá. Esta es la posición X igual a 80 metros. Y han transcurrido 15 segundos desde que partió la onda. Entonces usted que dice, la amplitud en este punto va a tener un valor. Y yo lo puedo calcular porque yo ya conozco cómo se va a comportar esa onda a medida que se propaga. Para cualquier espacio, para cualquier posición y para cualquier tiempo. Listo, chicos. Hasta ahí me siguen. Entonces, uno normalmente no le pone todas las unidades cuando ve la ecuación, sino que tú dices, la ecuación de esa onda es ¿quién? Voy a ponerlo de una forma más fácil. 0.15 seno de k, pero k vale 5pi por x menos 16pi por t. Entonces a ti te dan la ecuación así. No te pueden meterle todas las unidades, sino que en la parte de afuera te dicen, donde t está en segundos y x en metros. Y la amplitud para cualquier x, t en que está, también va a estar en metros. ¿Por qué? Porque mira, si acá teníamos metros, ¿cierto? Y el seno de toda esta cosa, ¿qué te va a dar? Recuérdense que la función seno recibe ¿qué? Recibe un ángulo. ¿Ok? ¿Y ese ángulo en qué tiene que estar? En radianes. ¿Y el radian es una unidad qué? Adimensional. Véanlo acá. Teníamos 5pi radianes por metros a la menos 1. Si acá este valor de x, tú le metes un valor de metros, miren que esto se cancela. Metros con metros se cancelan. Y acá, a segundos a la menos 1, lo multiplicas por segundos
Esto se va en segundos con segundo y te da dimensional. Y una cantidad de 5 pi radianes, que es adimensional, menos 16 pi radianes, que es adimensional, es lo que toma o se come la función seno. Entonces, el seno de, por ejemplo, seno de 5 pi, ¿cuánto te da? Seno de 5 pi. Esto da 0. Pero si yo te digo seno de 0.5 pi, ¿esto qué te da? Esto te da 1. Entonces mira que me devuelve un valor adimensional. Y luego al multiplicarlo por esta amplitud que está en metros, es por eso que la perturbación o la amplitud de esa perturbación nos va a dar en metros. ¿Sí ven que las unidades coinciden? Yo tengo una pregunta. Para hallar la fase, entonces tenemos que suponer un tiempo y un desplazamiento, o cómo vamos a hallar la fase acá. Ah, bueno, entonces mira, ya encontramos la onda. Esta va a ser la onda. Ecuación de la onda viajera. Con esas características. Listo. Ahora que habíamos dicho que era la fase. La fase es el argumento de la función seno cuando esto es positivo. Entonces, ¿quién va a ser la fase? La fase simplemente va a ser 5pi x menos 16pi por el t. Esta es la fase, ¿viste? Qué fácil. Pero entonces lo que yo les digo, si por ejemplo hubieran tenido coseno de esto, 5pi x menos 16pi por t. Pero ese 80 metros pues, lo dio el problema. No, yo estaba poniendo un caso hipotético de que si en el problema te dicen, ah, bueno, ¿cuál es el desplazamiento en la posición? ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cuál es la amplitud de la onda? Después de que transcurren 15 segundos y, y su posición es 80 metros. Entonces, como tú ya tienes la ecuación general para cualquier xt, lo que haces es reemplazar. De hecho, vamos a complementar el ejercicio. Yo le voy a agregar ese numeral que va a ser ese, porque eso es lo que muchas veces preguntan en el problema. Te dicen, ah, bueno, te dan esta onda, por ejemplo. Te dicen, mire, esta onda baja con tal característica. Y implícitamente te dicen, ah, bueno, ¿cuál va a ser la amplitud? Sí, cuando la posición sea de 80 metros y cuando hayan transcurrido, por ejemplo, 15 segundos. Entonces a ti te preguntan solo eso. Pero ¿qué ocurre? Que para llegar a esa respuesta tú tienes que hacer todo este procedimiento. Hallar K, hallar T, hallar omega, construir la función, mírala acá, y ya después de que construyas la función, acá está la función, si reemplazas la posición y el tiempo que te están diciendo, entonces tú puedes hallar la amplitud. ¿Me hago entender? De hecho, lo que vamos a hacer, y yo le voy a agregar al numeral acá en el comienzo. Voy a ponerle aquí el numeral. Aquí tengo muy poquito espacio. Ah, bueno, acuérdense que faltó este numeral de acá. Entonces llamémoslo a este 1, 2, 3, 4. La fase 5. La velocidad de perturbación de la onda. Ojo que esto es muy diferente. Velocidad de perturbación es muy diferente a la velocidad de propagación. Y ya vamos a ver por qué. Entonces voy a poner por aquí. Resuelva para x igual a 80 metros y t igual a 15 segundos. Entonces, ¿en qué parte íbamos? Voy a hacer aquí un poquito más ordenado, chicos. Entonces, este era el punto 1, 2, 3, 4,
¿La fase qué punto era? 5. ¿Y ahora qué nos falta? Numeral 6, ¿cierto? Que es hallar la velocidad de perturbación para cualquier X y T, o sea, en general. ¿Cómo hacemos eso, chicos? Ya tenemos la ecuación de onda del desplazamiento. Y ahora tenemos acá, miren, 0.15 seno de 5πx menos 16πt. ¿Cómo hallamos la velocidad de perturbación para cualquier punto X y T que se les ocurra? Derivando esa función ¿Derivando respecto a qué? al tiempo. Muy bien. Entonces acuérdense, si queremos hallar la velocidad de perturbación, no es cómo cambia no es la velocidad de propagación, sino es la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? De la amplitud para cualquier X, T. ¿Y esto cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la derivada de esto? Sería la derivada con respecto al tiempo de 0.15 seno de 5πx menos 16πt. ¿Cuánto nos da eso, chicos? ¿Cuánto nos da esa derivada? ¿O cómo derivamos eso, mejor dicho? Chicos, hola, ¿sí la pudieron derivar? Sí, da menos 2,4 pi ¿Sí? coseno de 5πx menos 16πt. Menos 16πt. Entonces, listo, vamos a ver si sí nos da lo mismo. Para los que no les quedó duro derivar. Entonces, miren, recuerden que esto de acá es una constante. Es una constante. Y acá tenemos que derivar este argumento respecto al tiempo. Recuérdense que si ustedes tienen, por ejemplo, uno tenía derivada con respecto a X de seno de una constante por X, ¿esto cómo se derivaba? Entonces uno derivaba, la derivada del seno es coseno de AX, por la derivada de lo de adentro. Derivada con respecto a X de AX, ¿qué es? Pues A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se deriva una función? Una función con un argumento es derivada del... Primero deriva la función. Derivada del argumento por la derivada interna, o sea, lo que está dentro. Entonces vamos a derivar eso. Vamos a derivar esto. Entonces, esta constante pues queda multiplicando 0.15. Derivada del seno, coseno. ¿De quién? De 5pi x menos 16 pi por t por la derivada interna con respecto al tiempo. Entonces, si estoy derivando respecto al tiempo, esto es constante, ¿cierto? Esto es constante porque esto es posición y esto es una constante, o sea que esa derivada respecto al tiempo da 0.
menos derivada de esto con respecto al tiempo. Entonces es una constante y derivada con respecto al tiempo, o sea, dt, esto nos da menos 16 pi. Si lo hiciste así, compañera. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Luisa, sí. Entonces, perfecto. ¿Esto cómo nos va a quedar? Derivando eso nos queda simplemente 0.15 que multiplica ¿qué? A menos 16 pi. A menos 16 pi. Y esto queda igual, coseno de coseno de 5 pi x menos 16 pi t. 5 pi x menos 16 pi t. Listo, entonces, ¿qué va a hacer? Esto va a ser la derivada con respecto al tiempo de la amplitud de la onda. Ok. Y esto te da 0.15 por menos 16. ¿Cuánto te dio? Te dio este valor, ¿cierto? A todos los demás les dio también este valor, les dio 2.4 pi. Sí, también da lo mismo. 2.4 pi coseno de 5 pi x menos 16 pi t. Ah, si usted lo quiere dejar más bonito, pues entonces usted dice, esto también se le llama a veces como, le ponen acá un punto, que es la velocidad de la perturbación para cualquier instante de tiempo x, para cualquier instante de tiempo y cualquier punto en la posición. Entonces esto usted también lo puede escribir como menos 2.4 pi coseno, factorizar pi, ¿cierto? Por ejemplo, de pi factor de 5x menos 16. También lo pueden expresar así. Ahora, si queremos hallar la posición, la amplitud E en x igual a 80 metros y t igual a 15 segundos, y también vamos a decir la velocidad, entonces simplemente que reemplazo en las dos expresiones. Para la primera, la amplitud, ¿cuánto nos daría? Entonces tú ya reemplazas en la original, que era esta de acá. 0.15, 5 de pi por 80, reemplazan x y t y eso les da un valor. ¿Cuánto les da la amplitud? Ahí, chicos, cuando x vale 80 metros y t vale 15 segundos. Bueno, chicos, entonces vea que aprendimos el día de hoy. Que con los datos que me dan el problema yo puedo construir la función de onda, derivarla y encontrar la velocidad de la perturbación en ese punto. Pero también pueden que me den la ecuación y yo tengo que extraer la información. Pero como ya sabemos más o menos de dónde sale cada cosita, pues entonces esa es la otra situación. Te dan los datos, construyes la función de onda, o el caso contrario es que te dan la función de onda y empiezas a extraer los datos. Y bueno, para el siguiente taller sí vamos allá a centrarnos no tanto en la parte matemática, sino más en la parte física de la propagación de ondas en el sonido, en el medio. Y también vamos a empezar a ver ya los fenómenos ¿de qué? Bueno, no me acuerdo qué es lo que ustedes ven en los siguientes temas de interferencia. La idea es que, como este era el primer taller, pues yo empecé con lo básico, pero ya más adelante vamos a ir reforzando en los talleres que programamos. Listo, chicos, entonces les agradezco mucho por venir. Espero que hayan aprendido un poquito, hayan aprendido algo, cositas que les van a servir. Y bueno, les agradezco mucho que hayan venido.